Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 29 de abril de 2016, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Les confirmamos, hacia las 6:30 de la mañana estará con nosotros el presidente Álvaro Uribe Vélez. Temas, se sabe que con él los temas sobran. La llegada del país a La Habana, los acuerdos con el ELN cuando está cometiendo las peores atrocidades, un país que se pierde, volvió la violencia al departamento del Cesar, por eso la rechifla a Juan Manuel Santos, en fin, hay mucho tema para tratar con el presidente Uribe Vélez. La Corte Suprema de Justicia se niega a cumplir la sentencia de la Corte Constitucional en materia de derechos de apelación de los que han sido condenados en única instancia. Está diciendo que eso no rige sino hacia el futuro. No, señor, no, señor. Rige desde el momento en que se dictaron sentencias aparentemente de única instancia, porque el orden jurídico superior, que es el bloque de constitucionalidad, exigía la doble instancia. Esa doble instancia está pendiente. La Corte Suprema de Justicia está cometiendo el delito de detención arbitraria. Eso es lo que está pasando, detención arbitraria, porque las sentencias que dictó no tuvieron ejecutoria nunca, porque quedaban pendientes de una segunda instancia por orden superior del bloque de constitucionalidad vigente en Colombia y por orden de la Constitución política que, dijo la Corte Constitucional, había sido vulnerada. Murió el exministro Rodrigo Llorente Martínez, un gran señor, un gran economista, le sirvió al país, ministro de Fomento, ministro de Hacienda, presidente del Banco Cafetero, funcionario en el Banco Interamericano de Desarrollo mucho tiempo, hombre de letras, de pensamiento, un gran colombiano se nos fue, Rodrigo Llorente Martínez. Elevamos una oración por su alma. La minería ilegal acaba los ríos, pero tranquilos, porque los acaban los próceres de las FARC. La última noticia que tenemos es que hay un río que ya está completamente convertido en un mar de lodo, que el río desapareció, pero que hay 5 o 6 ríos más en el departamento del Cauca y hacia el sur, que están en vía de extinción. Pero aquí no pasa nada, nos están acabando la patria, estos sinvergüenzas que están conversando con Juanpa y con sus delegados en La Habana, están destrozando el país. La misteriosa muerte del empresario Felipe Correa, sobre esto debe hacerse claridad. ¿Qué fue lo que ocurrió con este joven que desapareció en condiciones muy extrañas? Tenía una cita con su señora, no había ninguna razón para pensar que quisiera suicidarse. Un comportamiento completamente errático, lo encuentran en el centro de la ciudad y después termina en un hotel en Galerías y lanzándose de un 6º piso. Nada coincide con nada. ¿Qué pasó con este joven empresario? Moción de censura de la Asamblea Nacional de Venezuela al ministro de Alimentación. Y al ministro de Alimentación lo censura porque no hay alimentación para los venezolanos. Las estanterías están vacías, la gente tiene hambre, está aumentando la mortalidad en los ancianos y en los niños, no hay cómo atender a los niños, no hay cómo darles alimentos. Pero el oficialismo sale a decir que la decisión es inaplicable y el Tribunal Supremo de Justicia protege al gobierno de Maduro. Ese Tribunal Supremo, recuerden, fue nombrado por Maduro un día antes de que se posesionara la Asamblea, más exactamente en la noche. No son unos magistrados, son unos sinvergüenzas que están haciendo la tarea
de respaldar al gobierno de Maduro contra la Asamblea Nacional de Venezuela, elegida por la inmensa mayoría del pueblo venezolano que no quiere esa tiranía, que desprecia esa dictadura y que está enfrentado con la Constitución en la mano a un gobierno que destruyó al país más rico de América. Corea del Norte lanza misiles. Por fortuna, hasta ahora, todos sin éxito. Los misiles de Corea del Norte se hunden, se caen, no despegan. Pero no hay que cantar victoria. De pronto uno de esos despega la carga que lleve. El cambio de los hermanos Sánchez en el Chocó. Este es un hecho inaudito, queridos oyentes. Los del ELN secuestraron a un hombre significativo en el departamento del Chocó, a Patrocinio Sánchez, y estaba tan mal de salud que su hermano Odín se ofreció para sustituirlo y se aceptó la sustitución. Con estos bárbaros está conversando Framper, hablando de paz y de la transformación de Colombia. Estos canallas, estos miserables, son los que van a transformar el país y van a transformar la democracia colombiana. Faltaba más. Y a propósito, el Senado de los Estados Unidos aprobó por unanimidad una proposición respaldando el proceso de paz en Colombia. Esos son los titulares que dicen que quienes cometieron delitos de lesa humanidad tienen que ser llevados ante los jueces para su condigno castigo y que las FARC tienen que indemnizar a las víctimas. Eso dice el Senado de los Estados Unidos. Obviamente el titular del Tiempo, propuesto con toda la mala fe que cabe en estos casos, habla del respaldo al proceso de paz. ¿A cuál proceso de paz? Al que propone el presidente Uribe. Proceso de paz sin impunidad, proceso de paz sin armas, proceso de paz indemnizando a las víctimas y reparándolas. 50 muertos en bombardeo sobre hospital de Alepo en Siria. La situación es sencillamente dramática y esto es en plena vigencia de un cese de hostilidades. Válganos Dios. Manifestaciones en Francia contra legislación laboral. Decenas de arrestos. 2 años de prisión a periodistas turcos por publicar caricatura de Mahoma. 2 años de prisión. Nigeria y Francia firman acuerdo de cooperación para luchar con Boko Haram. Recuerden que Boko Haram es uno de esos ejércitos islamistas feroces. En este caso están en un país, trabajando en un país negro, pero a donde se extendió el Islam, hacia el norte del África. Nigeria y Francia firman acuerdo de cooperación. El gobierno del Ecuador, que supuestamente detesta tanto el imperialismo que se expresa a través del Fondo Monetario Internacional, acude al Fondo Monetario Internacional pidiéndole créditos blandos para la recuperación del país. Eso es perfectamente legítimo y está bien. Lo que no está bien, mire las cosas como son, es que eso suceda con un gobierno que detesta al Fondo Monetario Internacional y lo que el Fondo Monetario Internacional significa. Así son las cosas, así es la vida. Panamá denuncia cuentas de colombianos. El ministro Cárdenas viaja a Panamá para conseguir la información sobre colombianos. Pero no se asusten, que el ministro Cárdenas insiste en la amnistía. Habrá plazo hasta el 24 de mayo para que se denuncien esos capitales y para que regresen a Colombia o se queden en Panamá, pero denunciados y pagando impuestos en Colombia.
solamente un castiguito del 11.5%. Es el lavado de activos. ¿Cuántos capitales legítimos van a encontrar? ¿Quién sabe? ¿Cuántos capitales mal habidos? Imagínense ustedes. Esos capitales mal habidos quedan lavados y limpios. Y el ministro Cárdenas dice que no se preocupen, que traigan los capitales, que habrá silencio y que la Dirección de Impuestos no divulgará esas denuncias. Pero, señor ministro, si eso está en la ley, si las declaraciones de renta son secretas, son reservadas, la DIAN no tiene el derecho de divulgarlas. Y solamente dentro de un proceso judicial, con orden de juez competente, se pueden poner en evidencia dentro de un proceso. Entonces, ¿qué está prometiendo usted? ¿Lo que la ley dice? ¿O será que nos está diciendo que la DIAN sí hace mal uso de las informaciones de los contribuyentes? Porque nos cuentan que ya las extorsiones en Colombia se están haciendo con declaraciones de renta en la mano. De manera que alguien en la DIAN está filtrando las declaraciones de renta para los bandidos, para los guerrilleros, para las FARC. Explique eso, señor ministro. Volado ayer en la tarde el oleoducto Caño Limón Coveñas en Arauca. Por supuesto, la noticia no sale. No sale porque, como estamos en conversaciones con el ELN, no se pueden contar sus atrocidades. Y el dólar sigue cayendo de precio en Colombia, otra vez trayendo capitales golondrinas para que ciertos especuladores se enriquezcan por cuenta de los colombianos. Otra vez la misma farsa para bajar el precio de las cosas y para crearle competencia indebida a la industria colombiana cuando empieza a respirar. Otra vez el mismo sistema. Especuladores que vienen y que ganan porque en un proceso revaluatorio venden los dólares caros y después los vuelven a comprar pero más baratos. Ganancias inusitadas para especuladores despreciables. Eso es el atractivo que presentan los mercados emergentes. Por favor, digámonos la verdad. Y hoy en la historia vamos a recordar un hecho muy doloroso, un hecho trágico, ocurrido un día como hoy, en el año de 1975. Alto al fuego en Vietnam. Eso no fue un alto al fuego, fue simplemente una rendición total. Vamos a contar cómo salieron los últimos helicópteros de los Estados Unidos, de la Embajada de los Estados Unidos en Saigón. La mayor vergüenza de los Estados Unidos en toda su historia. Una guerra impopular, una guerra trágica, con un final más trágico que tuvo lugar un día como hoy, 29 de abril del año de 1975. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la hora de la verdad. Buenos días, con esta música tan alegre, pero bueno, ¿qué es lo que le sube la bilirrubina a la gente? Yo diría que los episodios de las FARC y el ELN, definitivamente. Hablemos, si les parece, de eso, porque son dos grupos narcoterroristas con los que el gobierno mantiene contactos en busca de la tan ansiada paz y que todos los días llena titulares de prensa. Y además parece que no va a ningún lado, ¿no? Aunque muchos son muy optimistas. Ayer el Senado de Estados Unidos aprobó la resolución de respaldo a las negociaciones de paz en Colombia. Eso es algo obvio, ¿no? No creo que ningún país vaya a salir a decir no apoyamos la paz en Colombia. Pero eso sí, puso un par de condiciones a ese apoyo apenas obvias. La de promover un debate público en donde se expliquen los pormenores del acuerdo antes de su refrendación. Y el compromiso del gobierno colombiano con las víctimas para que los crímenes de lesa humanidad no queden impunes. Me parece interesante estas dos condiciones
del apoyo de Estados Unidos. Además, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó por unanimidad la ley captividad que les permitiría a los norteamericanos secuestrados por las FARC en la Operación Jaque reclamar dinero de los bienes confiscados a las FARC. Si esta ley es aprobada por el Congreso, otras víctimas estadounidenses podrían meterle la mano al bolsillo de las FARC, ese bolsillo que dicen las FARC que lo tienen vacío y que Estados Unidos no cree en absoluto. Por otro lado, las negociaciones con el ELN no solo no pintan bien, sino que desde diferentes sectores dicen que esas negociaciones nunca se deberían llevar a cabo teniendo en cuenta los reiterados secuestros y atentados del ELN. Recordemos el pago millonario y el desplazamiento de la familia de Ramón José Cabrales, el secuestro de la abogada Melissa Trillos el pasado 20 de abril o el canje que usted mencionaba al inicio del programa de un secuestrado por otro, del exgobernador del Chocó, por su hermano, porque uno estaba muy enfermo y su hermano se ofreció a ser secuestrado. Uno cuenta esto y parece increíble. Y por si esto fuera poco, ayer a las 6 de la tarde en Saravena, el ELN volvió a atacar Caño Limón Coveñas, produciendo el derrame de crudo y la contaminación a la que lamentablemente ya nos tienen tan acostumbrados y que los grupos ecologistas no protestan, ¿no? La situación es pues tan descarada que hasta el propio ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que si se comprueba que Odín Sánchez está secuestrado, no se iniciarán las negociaciones formales. Pregunto, ¿a qué espera el ministro del Interior si eso ya lo sabe todo el mundo? Está en la televisión, ¿no? Mientras tanto, el presidente Juan Manuel Santos habla de regular la producción y el consumo de bolsas plásticas, pero no dice ni mu de las aberraciones del ELN. Aberraciones del ELN y aberraciones de las FARC, Montserrat, que tienen indignado al pueblo colombiano. Y por eso Juan Manuel Santos no fue al Festival Vallenato, no porque tuviera compromiso, sino porque sabía lo que se le esperaba. Y creyó que a un video no lo iban a chiflar. Y resulta que lo chiflaron a rabiar hasta que fue necesario suspender el video. Alegaron fallas técnicas, pero no hubo tales fallas técnicas. Sí, qué casualidad, ¿no? Sí. La gritería era tal sí. Y la silbatina era tal que prefirieron parar la intervención del presidente que mandó por video. Bueno, Montserrat, usted dice que las condiciones del gobierno del Senado de los Estados Unidos para apoyar el proceso de paz fueron 2 y realmente fueron 3, porque también exige que a los delincuentes de lesa humanidad se los lleve ante los jueces, es decir, que no haya impunidad. Esa también sí, es claro. Una exigencia del Senado, sí. De manera que son 3 y no 2. Bueno, y una pequeña corrección, los americanos no fueron secuestrados, sino liberados, rescatados en la Operación Jaque, pero un lapsus, ese fue un simple lapsus. Bueno, obvio, ¿no? Sí, perdón. Sí, fueron secuestrados por la guerrilla, por supuesto. Secuestrados por la guerrilla y liberados en la Operación Jaque, en una operación dirigida, planeada y ejecutada por el general Mario Montoya, hoy perseguido como están perseguidos tantos generales de la República indebidamente. Generales de la República y altos oficiales del Ejército a quienes ni siquiera les permiten hablar, Montserrat. Ya en Al Oído hablaremos de cómo van nuestros intentos para conseguir que el general Rito Alejo del Río y el coronel Hernán Mejía Gutiérrez puedan hablar con nosotros. Llevamos meses haciendo la solicitud. A un bandido de las FARC o del ELN le llueven los micrófonos y pueden hablar cuando les dé la gana. A un alto oficial del Ejército de Colombia, que ha dado su vida por la patria y que está injustamente detenido, lo mantienen en silencio. Montserrat, esto es el mundo al revés. Esto es el mundo al revés. Definitivamente. Las FARC y el ELN en conversaciones de igual a igual con el gobierno nacional, como si fueran los héroes, semejante partida de asesinos y de bandidos. Y quienes nos han defendido, quienes han ofrecido su vida por la patria, quienes le prestaron tantos servicios al país, esos no solamente están presos, sino que no pueden hablar.
Y usted, pero ¿se puede entender? ¿Lo pueden entender, queridos oyentes? Les contamos, ni a Rito Alejo del Río, ni al coronel Mejía Gutiérrez los deja hablar el mando militar por la hora de la verdad. Es una censura inicua contra la que protestamos. La Constitución Nacional dice que no habrá censura. Que nos explique el general Rodríguez por qué el general del Río y por qué el coronel Mejía Gutiérrez no pueden hablar por la hora de la verdad. ¿Por qué? ¿Porque solamente pueden hablar los bandidos en Colombia? ¿Los bandidos sí? ¿Los gloriosos militares de Colombia, para eso es el silencio? No. Esto es el mundo al revés y esto no lo vamos a aceptar. Mientras tengamos voz, así nos pongan más bombas, la vamos a levantar en protesta por lo que está ocurriendo. Esto no puede ser. Que los militares colombianos no puedan dirigirse al país a contar su verdad. Que los bandidos de las FARC y del ELN, los asesinos, los criminales con los que habla el presidente Juanpa, esos sí tienen micrófonos abiertos todo el día. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, es lo que pasa en Colombia. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño y queridos oyentes. Tenemos una importante noticia judicial, porque como advertía usted esta semana, existe una contradicción fundamental en la Constitución política, que por una parte avala el principio jurídico universal de la doble instancia y por otro se lo niega a los aforados, que son juzgados en única instancia por la Corte Suprema de Justicia. Como hemos informado en la hora de la verdad, la Corte Constitucional amparó en el año 2014 el derecho fundamental a la doble instancia para los condenados en materia penal y exhortó al Congreso de la República para que en el plazo de un año adaptara la legislación nacional a los estándares internacionales. La Corte advirtió que en caso de incumplirse este deber, comillas, se entenderá que procede la impugnación de los fallos anteriores ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena, cierro comillas. Pero la Constitucional borró con el codo lo que hizo con la mano, al aclarar ayer que los efectos del fallo no son retroactivos, lo cual tampoco satisface los estándares internacionales y se esperan demandas ante el sistema interamericano y o el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Peor aún, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia... Perdón, Roberto, Señor. pero necesito una aclaración. Sí. ¿Quién dijo eso? ¿La Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia? Lamentablemente la Corte Constitucional, doctor Londoño. ¿La Corte Constitucional? Sí. O sea, hay problemas por ambos lados. Por un lado, la Corte Constitucional misma aclara que no es retroactivo. Y por otra parte, que es lo que se iba ahora la Corte Suprema. ¿Lo dijo en sala No, o lo dijo...? afortunadamente no fue en sala. No, fue un comunicado, digamos, de la presidenta nada más. Entonces, esperemos que no sea la posición oficial de la Corte. La presidencia es la de la señora, ¿cómo se llama? La señora Pereirana, que es magistrada de la Corte Constitucional. ¿Es ella la presidenta actualmente? Entiendo que sí, la verdad no tengo ese dato con seguridad. Bueno, sigamos con la noticia. Por un lado está eso, por el otro lado la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello, declaró ayer que, comillas, es un despropósito que la Corte Constitucional concluya que los fallos de un órgano límite, que es máximo tribunal en materia penal en el país, se puedan impugnar ante un superior jerárquico que lógicamente no puede existir, cierro comillas. De manera que nos enfrentamos al último episodio de un choque de trenes institucional entre estas dos altas cortes, que se han enfrentado en repetidas oportunidades desde la promulgación de la Constitución de 1991. El impasse, por supuesto, no es un asunto menor, puesto que por un lado la violación de derechos fundamentales es flagrante, pero por otro nos preguntamos cómo puede un fallo de la Constitucional crear un órgano con rango constitucional, quién fija sus competencias y el procedimiento, y quién nombra a sus magistrados. Una salida podría ser que la Corte reforme su reglamento y la segunda instancia se curse ante la plenaria. Claro, lo ideal habría sido, por supuesto, que el Congreso de la República hubiera cumplido el fallo de la Constitucional. Bueno, y a la presidenta de la Corte Constitucional o a quien haya hecho esa declaración le tenemos que recordar que en materia penal la ley posterior sí tiene efecto retroactivo. Por ejemplo, si una persona está en la cárcel por cometer un delito que lo era en el momento en que lo cometió,
pero después se le quita la calidad de delito a esa conducta, sale de la cárcel y queda absuelto. La ley penal permisiva sí es retroactiva, y esta es una ley penal y es un derecho fundamental, el derecho a la doble instancia. De manera que a esa señora, si tengo buena memoria, y esta señora es la presidenta de la Corte Constitucional, habrá que decirle que se matricule en primero de Derecho, donde enseñamos, los profesores de introducción al derecho, que la ley penal sí es retroactiva en cuanto favorable a un delincuente. Por ejemplo, si elimina el tipo penal, por ejemplo, si disminuye las penas, o por ejemplo, si crea una instancia procesal que no existía en ese momento. Claro, de acuerdo. La ley Y en materia internacional también está claro, a los tribunales internacionales no les importan esos tecnicismos jurídicos de cuándo salió la norma y a quién se le aplica hacia futuro o no, o si tiene efecto retroactivo. La violación es clara. Y las convenciones las firmamos hace décadas. O sea que no es tiempo de estar, incluso si lo remediamos ahora, ya estamos en un incumplimiento por todo el tiempo que pasó sin que hayamos adaptado las normas nacionales a los estándares internacionales. Y todos los que sufrieron esa injusticia tienen derecho a ser reparados aceptando la impugnación contra la sentencia. Así es. Dicho sea pues al oído de quien haya cumplido las veces de presidente de la Corte Constitucional, que además no tiene por qué interpretar sus sentencias, ni interpretar la aplicación de sus sentencias. Las sentencias hablan ellas. No se necesitan declaraciones del presidente para explicarlas. Yo creí que era la Corte Suprema de Justicia la que había salido ahí sí con ese despropósito. Ángel Henao. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y Alepo, esa es la palabra que está en la mente de todo el mundo por los trágicos hechos sucedidos allí. Y es que una escalada de ataques con más de 200 civiles muertos en Alepo, en Siria, en una semana socava el cese de hostilidades en vigor desde hace 2 semanas. Según la ONU, doctor Londoño y queridos oyentes, hay un muerto sirio cada 25 minutos en esta zona que cada vez se parece más al infierno. Y es que, por ejemplo, ayer un conjunto de bombardeos aéreos causaron al menos 50 muertos en un hospital que estaba siendo administrado por Médicos Sin Fronteras, el hospital de Al-Quds, y perdieron la vida 3 niños y 3 doctores, entre ellos, lastimosamente, el último pediatra que quedaba en la zona rebelde de la ciudad. La mitad de las víctimas parecieron al desplomarse un edificio colindante, según lo informó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Y ya se sabe, doctor Londoño, que el bombardeo fue ejecutado por fuerzas gubernamentales de Bashar al-Assad con la colaboración, por supuesto, de la aviación rusa. Esta polémica colaboración de Putin con Bashar al-Assad. Pero más allá de la indignación que genera el hecho en la comunidad internacional, doctor Londoño, el ataque a objetivos rebeldes dedicados a la asistencia sanitaria se ha convertido, según lo dice Amnistía Internacional, en una estrategia recurrente del régimen de Bashar al-Assad. Esto sería una violación total del derecho internacional humanitario. Las tropas sirias rusas han bombardeado deliberadamente objetivos médicos a lo largo de su ofensiva contra los rebeldes en una violación del derecho humano internacional, por lo que es verdaderamente importante que la limpieza de hospitales sea visibilizada por la comunidad internacional. ¿Y por qué lo hace el régimen de Bashar al-Assad? ¿Por qué ataca a los hospitales? Pues sencillamente, doctor Londoño, la muerte de un médico significa la muerte de 200 civiles. Muy bien, de manera pues que esa es la situación en Siria, un cese de hostilidades y mire lo que pasa en la mitad del cese de hostilidades, bombardeando hospitales. Eso está parecido a las treguas que se hacen en Colombia, en un país extorsionado, en un país víctima de toda clase de violencias, en un país que se volvió a perder, donde se volvió a perder la seguridad.